igual forma, nosotros nos enlazamos en estos instantes a la sala 1 del edificio Víctor Raúl Ayala Torre, donde se encuentran reunidos los miembros de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Los temas que se van a desarrollar o se están desarrollando: la investigación de posibles actos de corrupción en los que habría podido incurrir Carlos Moreno Chacón, ex consejero presidencial en materia de salud, y los que resultan responsables, por supuesto, de acuerdo a los hechos ya mencionados. Como también investigar posibles actos y delitos y convenios y contratos que se hayan firmado tanto con el CIS como con el MINSA, Salud y Ministerio del Interior, y con entidades prestadoras de salud públicas y privadas. Esta es una comisión con investigación de facultades a través de una moción de orden del día, facultades de comisión investigadora. Vamos a ver el desarrollo de la misma. El servicio que da en los otros hospitales mencionados versus el que daba el Hospital Loaiza, la calidad de atención, la modernidad y demás de tal o cual área, porque no todos los hospitales tienen sus áreas muy bien potenciadas, ¿no? Es también la que ayudaba a marcar la diferencia al hospital para poder solicitarnos a nosotros como asegurador un cambio de tarifa. Continúe el colega Johnny Lescano. Bueno, podría ser, pero 4 veces más la tarifa, a mí me parece un escándalo, ¿no? Por decirlo menos. Además, la modernidad trae costos menores, no trae costos mayores. Bueno, es lo que vemos en varios servicios. Pero ahí hay una contradicción. Habían tarifas fijas para los hospitales públicos, pero se variaba. Y en este caso, obviamente, precisamente en el servicio del señor Moreno, se pagaba más. ¿A usted nunca le dijeron aumente la tarifa para que parte de esa tarifa llegue a los bolsillos de estos señores, sobre pretexto de que se cobraba más y había un mejor servicio? ¿Nunca le dijeron que había ahí un negociado de por medio? Continúe, señor Aguirre. Señor presidente, señor Lejano, no, jamás, jamás. Comenzando que el CIS paga una tarifa, le envía el dinero al prestador. El responsable de ese dinero es el director general y todo su equipo de gestión. Y yo tenía total desconocimiento. Continúe, colega Johnny Lescano. Señor Aguirre, la ganancia del mensual por CIS del señor Carlos Moreno, adicional a su remuneración, era 23.250 soles. Usted era gerente. ¿Por qué se le pagaba tanto a este señor? Aparte de su sueldo, 23.250 soles. ¿Por qué razón ganaba eso? Para que responda, señor Aguirre. Con todo, señor presidente, señor Lescano, con todo respeto, eso es algo que está totalmente fuera del ámbito de mis competencias. El CIS compra servicios en salud en base a una tarifa establecida. ¿Por qué el señor Moreno cobra 23.000 soles en el Loaiza? El que debe responder es el director general. Continúe, colega Johnny Lescano. Pero ahí, esta ganancia mensual por CIS, no pasaba esas ganancias por su mano. Usted era gerente. Oiga, este señor estaba ganando por CIS, precisamente por el dinero que salía de esta institución, 23.250. Usted nunca tuvo conocimiento, nunca le pasaron un papel, porque junto con las tarifas venía el servicio de estos señores. Mire cuánto dinero se lleva este señor adicional a su sueldo. ¿Nunca vio esa documentación? Conteste, señor Aguirre. Señor presidente, señor Lescano, el que en un documento salga en un cuadro, diga remuneración CIS, señores, disculpen, escapa totalmente al ámbito de las competencias del Seguro Integral de Salud. ¿Por qué hacen un cuadro y ponen ese monto? Eso, nosotros, como digo, pagamos por prestación en salud. Desconozco esos documentos. No son míos, ni son del CIS, ni tengo conocimiento. Colega Johnny Lescano, en esa pregunta que está haciendo, una interrupción, permítame. Adelante. Gracias, colega. Acá, dentro de las funciones de la gerencia, y es el artículo 8.12.8, la gerencia de negocios y financiamiento será la encargada de supervisar el pago de las atenciones de salud. Usted está diciendo que desconocía y no le correspondía a usted ver el sueldo del señor Moreno. Explíquenos, por favor. Señor presidente, claro, supervisar el pago de las prestaciones de salud, porque el CIS y la gerencia de negocios era la responsable de las transferencias de dinero a los prestadores en salud. O sea, yo tenía que hacer transferencias con oportunidad y supervisar el dinero transferido. Para decir, evaluar a cada prestador a nivel nacional, de los 3 niveles,
y por cápita o preliquidado, temas técnicos. Vamos al grano, no me explaye mucho, por favor. Yo entiendo perfectamente, vamos al grano, ¿sí? Continúe. Ya, entonces, claro, yo era responsable de la transferencia, señor presidente, de la transferencia. Y cuando el dinero llegaba a un prestador, responsable del correcto uso de ese dinero. Dentro del correcto uso de ese dinero, que se haya destinado a las prestaciones en salud. Claro, y dentro de la prestación de salud era que el señor Moreno, el doctor Moreno, quien era parte de las prestaciones de salud. Y a él se le pagaba un sueldo tan elevado. Y usted tenía la obligación de encargarse de un sueldo tan elevado. Y usted tenía la obligación de encargarse de supervisar el pago. No solamente supervisar, yo transfiero y pago. Supervisar, ¿está bien este pago? ¿Es correcto esto? ¿No es correcto esto? Es su función. Y en ese caso, en la pregunta del colega Escano, en realidad usted está evadiendo esta responsabilidad. Adelante, colega Escano. Por favor, quiero responder. No doy la palabra, señor. Colega Johnny Lescano, continúe. Pero si quiere responder, yo le doy el uso de la palabra, señor. No, la pregunta le he hecho yo. Así que continúe usted con su pregunta, colega Johnny Lescano. Señor Aguirre, ¿con cuántas entidades del sector privado tenía contratos el CIS? Porque tenía convenios con instituciones públicas, pero tenía contratos también con instituciones privadas, ¿verdad? Donde se fijaba con ciertos referentes el tarifario. ¿Con cuántas instituciones tenía el CIS estos contratos? Para que responda, señor Aguirre. En base al proceso especial de contratación, con más o menos unas 300. Tengo un cuadro que se lo voy a dejar, lo he traído. Continúe, colega Johnny Lescano. ¿Cómo hacían estos contratos con los privados? ¿Cómo llegaban a contratar con privados? ¿Veían, digamos, la calidad del servicio? ¿Qué parámetros tenían para hacer la contratación? Para que responda, señor Aguirre. Señor presidente, señor Lescano, como dije hace un momento, al amparo del decreto supremo 017-2014, es que se hacía la evaluación para salir a comprar un servicio. Y se hacía la evaluación para salir a comprar el servicio al sector privado, como ya lo mencioné hace un momento, ¿no? Y la compra de los servicios, sea público o a privado, sí quiero decir que era supervisada por la gerencia, de acuerdo a las normas que me rigen y de acuerdo a lo que el Ministerio de Economía y Finanzas también me tiene monitoreado a través de la consulta amigable del MEF. Entonces, si le pagaron a tal o cual, sale CAS. Yo no tengo mayor alcance, no tengo mayor injerencia dentro de mis competencias como gerente y como CIS. En esas contrataciones, ¿había diferencias tan grandes como en el caso del Hospital Loaiza, de un servicio de un hospital al otro, de incrementarse 4 veces un servicio? ¿Había ese tipo de diferencias en los contratos con privados? ¿Usted ha podido detectar que a una clínica le pagaban 100 y a la otra 400 por el mismo servicio? ¿Había esa diferencia o no? Responda, ¿Se acuerda? Señor Aguirre. Señor presidente, señor Lescano, quiero aclarar, permítame por favor humildemente el concepto. En el sector público, la tarifa, como dije, estaba establecida y a solicitud de la parte se incrementa. En el sector privado, la tarifa estaba establecida por el producto que iba a ser comprado a través del proceso especial de contratación 017-2014. Es ahí. Y ahí no hay, o sea, se entiende como que hay una suerte de decisión arbitraria. No, no es así. ¿Por qué? Porque esa tarifa está establecida por estudio técnico y por comisiones ad hoc, ni siquiera por la gerencia de negocios. Colega Lescano, le pido interrupción el colega Víctor Ladrich. Sí, con todo gusto. Adelante. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Siguiendo la línea de la pregunta del presidente, señor Aguirre, ¿usted supervisaba el trabajo, el accionar del señor Moreno? ¿Quién es el que daba la conformidad de los servicios que él prestaba? Así es. Responda, señor Aguirre. Señor presidente, señor congresista, la supervisión que efectúa el CIS y por ende también mi gerencia por los dineros transferidos, por el dinero, no por la prestación la ha sido otra gerencia, pero voy a responder por el CIS y por mi gerencia y por todos. La supervisión, la evaluación, la hacemos en base a el dinero transferido y a la utilización del dinero en base a una norma. Hay una norma, la RJ 095, que dice que el dinero transferido del CIS es para compra de medicamentos, para implementación de la oficina de seguros y para gestión.
tenía que cumplir en ese orden los hospitales. Si no cumplían ese orden, inmediatamente yo tenía que informar a OSI, que lo hacía, ¿no? Y a su salud también. Entonces, cuando ese dinero se menciona, llega a un área o llega al doctor Moreno, eso ya escapa a mí. No soy yo el que le paga al doctor Moreno, le paga el hospital. Y quien recibe el dinero es el hospital. Y si el hospital no cumple con estas tres situaciones que yo estoy mencionando, entonces yo lo que hago es comunicar a Contraloría y comunicar a su salud. La segunda interrupción le da adelante. Sí, reitero mi interrogante. ¿Puede darme el nombre del funcionario que da la conformidad del servicio prestado? El tema administrativo, procesal, lo tenemos de conocimiento. Somos parte de la administración pública por más de 21 años. Lo que quiero saber es el nombre del funcionario que daba la conformidad del servicio que prestaban. Responda, por favor. En el CIS, Sí, en el sí estamos hablando, señor. quien da la conformidad prestacional, señor presidente, señor congresista, es la Gerencia de Riesgo y Evaluación de las Prestaciones. Por lo tanto, su gerente, El nombre, por favor. de acuerdo al tiempo, puedo dar los nombres, ¿no? El gerente hasta el día de hoy, la gerente es la doctora Nilda Terrones Valera. Gracias. Colega Johnny Lescano, para que continúe con su interrogatorio. Señor Aguirre, ¿usted tiene conocimiento que el tarifario del CIS va a ser revisado? ¿Tiene conocimiento que van a revisar porque consideraban que los precios estaban muy altos? ¿Sabe usted eso? ¿Conoce usted? Responda, señor Aguirre. No tenía conocimiento que el tarifario iba a ser revisado, y en cuanto a que los precios estén muy altos, más bien me causa también más asombro, porque siempre todos los hospitales, incluso la máxima autoridad ahorita en el sector, se quejaba de que nuestro tarifario era, ¿cómo decía? Paupérrimo. No, pero por ejemplo con los privados, porque la decisión del CIS en estos momentos es revisar los tarifarios. Seguramente no van a ser tan locos de revisar un tarifario donde hay precios justos. Seguramente que han detectado precios altos y por eso han decidido revisar el tarifario. Usted, como hombre experimentado en la gerencia, usted ha estado buen tiempo, ¿considera que esos precios estaban bien? Fundamentalmente con las clínicas privadas. ¿Eran precios justos o no? Para que responda, señor Aguirre, colega Johnny Lescano, sigamos. Señor presidente, señor Lescano, bueno, si el tarifario va a ser revisado, me parece perfecto. Todo documento y toda situación tiene que estar siempre en constante evaluación. 1. 2. En cuanto a que si yo, como Carlos Aguirre, como gerente, puedo decir si el precio era correcto o no era correcto, yo soy técnico y discúlpeme por favor, pero las decisiones que se tomaban eran de carácter técnico y de común acuerdo con el prestador. Entonces no era mi decisión, ni siquiera como el CIS, sino era un consenso entre el prestador o los prestadores a nivel nacional y el Seguro Integral de Salud para determinar esa tarifa, la cual sí me parece bien que esté siendo evaluada. Yo lamentablemente el día 6 de octubre ya no estoy y ya no tengo conocimiento de eso. Continúe, colega Johnny Lescano. En algunos contratos con estos privados, ¿lo llamó el señor Moreno o algún otro funcionario para que se haga esos contratos? Con estas clínicas privadas fundamentalmente, o con algún convenio con instituciones públicas. Sí, responda, señor Aguirre. Señor presidente, señor Lescano, no. El doctor Moreno me ha llamado específicamente, como hemos visto, por el tema del convenio con el arzobispado. 2, me ha llamado después para ver los temas de demanda adicional que tenía que ver con el MEF. Eran los 2 temas que yo tenía de trabajo del doctor Moreno. Interrupción. Sí, el colega Yanet Sánchez, para que haga su pregunta. Gracias, presidente. Muy buenos días. Señor Aguirre, usted ingresa a trabajar en el año 2013 al CIS, ¿correcto? ¿Desde cuándo comienza usted a coordinar con el doctor Moreno? ¿Ya habían coordinaciones cuando usted ingresa? ¿Ya el señor coordinaba con el área? Responda, señor Aguirre. Señor presidente, señor congresista, con el doctor Moreno
yo recién lo conozco en mi vida y tengo trato con él desde el punto de vista técnico en mayo del 2015, cuando él llegó al CIS con su equipo técnico, con el director general del hospital, ¿no?, a pedir una revaluación de tarifas para el Hospital Loaiza. Es ahí donde yo tengo vínculo recién por primera vez con él, en 2015. Antes, nunca. Y antes de estar en el CIS, nunca he estado en la actividad pública. No conozco a la gente. Le da la segunda interrupción. Adelante, colega Inés Sánchez. Gracias, presidente. En junio del 2016 de este año, usted aprobó una gestión de transferencia del CIS, un presupuesto extraordinario, al Hospital Loaiza, por 15 millones de soles, a la unidad, supuestamente para fortalecer la unidad de gastroenterología que justamente dirigía el doctor Moreno. ¿No cree usted de que estamos en gestión pública, institución pública, y que el conducto regular, quien debía hacer toda esta gestión, es el director del hospital? ¿Por qué usted accede a la petición del señor Moreno, si es simplemente jefe de una unidad de determinado nosocomio? Para que responda, señora Aguirre. Gracias, señor presidente, señor congresista. En ningún momento yo he atendido el pedido expreso de ningún jefe de área de un hospital, toda vez que ellos ni siquiera están facultados para entregar un documento oficial. Quien hace siempre el pedido es el representante legal, el director general de un hospital. Entonces, esa transferencia fue solicitada por el director general del hospital, el director García Bernal. Continúe. Una última pregunta, señor. ¿Es cierto que el tarifario para el convenio con el arzobispado iba a ser el mismo que el tarifario para el Hospital Loaiza? Porque, bueno, tenía precios 4 veces más altos, ¿no? ¿Cierto es eso o han evaluado? Y de acuerdo a las necesidades han establecido un tarifario. ¿Nos puede decir eso? Continúe, señor Aguirre. Señor presidente, señor Lescano, no. El tarifario para el convenio con el arzobispado es el tarifario que está ya estipulado ahí, que es idéntico al CISOL, como clara competencia de mercado. 2, que el doctor Moreno, como todos sabemos, por el audio y las transcripciones, mencione que él quiere hacer A, B o C cosas, escapa totalmente a mí de por qué él se ha expresado de esa manera, toda vez que quienes trabajamos en el Estado y más aún en el sector salud, sabemos bien cómo son las normas. Sí, la última pregunta, colega Inés Lescano. Pero Cifuentes, que es administrador de la clínica de Sopares, dice lo contrario, pues dice, las tarifas van a ser la misma que la clínica del Hospital Loaiza, ¿no? Porque eran tarifas altas. Él dice eso. ¿Por qué cree que lo ha hecho? Responda, señor Aguirre. Señor presidente, señor Lescano, sí, es cierto. Lo que ha dicho me parece totalmente absurdo. Primero, la persona del señor Cifuentes es una persona que no tiene ni idea de cómo se maneja el sector público y el sector salud. Pero sí quiero acotar que en algún momento, ¿no?, y esto es vivencia y mi gerencia, pidieron algunas tarifas y la respuesta fue no. Pidieron querer hacer una vacuna de osteoporosis y la respuesta fue no. Es el tarifario CISOL porque es libre competencia, equidad de competencia y así se sale. Y fue la posición que tuvo mi gerencia. Y cuando el doctor Moreno manifiesta eso, el señor Cifuentes manifiesta eso, digo, bueno, como ellos van a venir acá, que expliquen, porque todos queremos una explicación de esas expresiones tan malas. Presidente. Culmine, por favor, colega Inés Lescano. Simplemente para que nos haga llegar el tarifario, si no tiene la comisión, el tarifario, si está allí o conforme. Tiene usted la palabra la colega Inés Sánchez. Gracias, presidente. Presidente, solo una última pregunta. En su exposición, el señor Aguirre ha mencionado en varias oportunidades, la Iglesia tenía interés de firmar ya el convenio. Soy muy respetuosa de las leyes religiosas, de Dios, soy creyente, pero es necesario saber el nombre exacto de la persona que tenía este interés de la Iglesia, de parte de la Iglesia evangélica. Y también, señor presidente, perdón, de la Iglesia católica, disculpen. Y también, señor presidente,
citar a la persona que el señor Aguirre indique para que también pueda dar su testimonio en esta comisión. Gracias. Para que responda, señor Aguirre. Señor presidente, señor congresista, con el tema de la firma con el convenio, como indiqué ya en mi exposición, yo tuve una primera reunión con Monseñor Raúl Chao y el padre José Chuquillanqui. Y ahí, y es más, señor presidente, en el USB que estoy entregando, presento unos documentos de resoluciones en las cuales la iglesia, el Centro de Salud de Manchay firma con el IGE, por lo tanto sí puede firmar con el CIS. 1. 2. Monseñor Raúl Chao me presenta con su excelencia el cardenal. Yo no quiero incomodar a las autoridades eclesiásticas, pero tengo que informar a usted, presidente, como comisión, cuál fue el paso. Paso 1, me ubican porque no saben cómo resolver sus temas de servicios de salud dentro de la iglesia. 2, me presentan ante el cardenal 14 de octubre para que yo exponga y cuento con esa aprobación. De ahí yo no he vuelto a ver al cardenal, pero con quien sí he conversado es con su representante, el obispo auxiliar, su brazo derecho, que es el Monseñor Raúl Chao, a quien estimo mucho, aprecio mucho, pero era el único vínculo que tenía con él. Gracias. Voy a hacer unas preguntas. Tengo varias preguntas. Por favor, le invoco, vamos siendo directos en las respuestas. ¿Desde cuándo conoce usted a Carlos Moreno Chacón? Señor presidente, lo conocí en mayo del año pasado, mayo del 2015. ¿Cuántas veces aproximadamente y en qué lugares en lo que va del presente año se ha reunido con Carlos Moreno? ¿Y cuáles eran las motivaciones de dichas reuniones? Este año me he reunido con Carlos Moreno en Palacio de Gobierno, en su despacho como asesor. ¿Cuántas veces? Deben haber sido unas 6 veces. ¿En Palacio de Gobierno? En el despacho del consejero. ¿Ahí las 6 veces? Sí. Y y después en los salones de trabajo, porque han sido reuniones, por ejemplo, con la vicepresidenta. Por favor, y yo cuando le pregunto, a mí me interesa Moreno, no me importa en realidad la vicepresidenta y otras personas. Ahí yo le invoco en realidad, céntrese a la pregunta que le hacemos. Con Moreno se ha reunido en el Palacio, ¿cuántas veces dijo? Unas 6 veces este año. ¿Y dónde más se reunió con Moreno? ¿Y cuántas veces? En Palacio 6 veces y ha ido al CIS una vez o 2 veces máximo, nada más. ¿Cuáles eran o son los números telefónicos? Me pido interrupción el colega Mauricio Mulder. El congresista Becerril lo subrayó, pero a mí sí me parece importante. Cuando usted habla de la vicepresidenta, ¿de quién habla? Responda, señor Aguirre. Señor presidente, señor Mulder, de la vicepresidenta Mercedes Arauz. Fue para ver un tema de cáncer y estaba también el pliego INEN. Fue una reunión técnica de trabajo. ¿Estaba también quién dijo? La jefa del pliego INEN, porque estamos viendo cáncer. ¿Cómo apellida? La doctora Tatiana Vidaurre. Gracias. Ajá. ¿Cuáles eran o son los números telefónicos desde los cuales se comunicaba usted con Carlos Moreno Chacón? Sí, responda. Señor presidente, los 2 teléfonos que yo he usado siempre son el de la oficina y mi teléfono personal. ¿Podría dar los números, por favor? Mi teléfono personal es el 9999, 4 veces 9, 8, 20, 29. Es mi teléfono de hace 21 años, que lo daba para casos de emergencia. Y el teléfono de la oficina, el que tenía como gerente de negocios y financiamiento. Usted dijo que en el CIS el señor Moreno lo visitó 2 veces. Tenemos el reporte que Carlos Moreno lo visitó en el año 2016 11 oportunidades. ¿Es cierto esto? Señor presidente, desconozco tantas veces, pero yo en mi despacho lo he tenido unas 2 veces. Él puede haber entrado con el director del hospital, puede haber entrado a reuniones técnicas, pero conmigo, en mi despacho, puede haber dado mi nombre para ingresar al CIS. Voy a la gerencia de negocios y financiamiento, por ende yo soy el gerente. Pero hacemos la tingencia
de que en los reportes figuran que el señor Moreno lo visitó a usted en 11 oportunidades. Pasamos a otro punto. En relación a los audios de Carlos Moreno. En uno de los audios se escucha a Carlos Moreno y a Miguel Cifuentes, el ex administrador de la clínica de osteoporosis, comentar sobre la urgencia de firmar un contrato entre el arzobispado y la clínica de especialidades médicas osteoporosis, indicando que se estaba coordinando con el párroco en la sede del CIS y que usted estaba haciendo el contacto. ¿En qué consistía hacer el contacto y con quién hacía el contacto usted? Señor presidente, como dije, la única persona con quien yo he coordinado siempre este tema fue con Monseñor Raúl Chao. 1. 2. Si el señor Cifuentes se maneja de esa manera, desconozco. El tema del párroco era algo que, como dije en su momento, era para saber quién iba a firmar, nada más. Por eso se habló de un párroco, pero después yo siempre con el Monseñor, nadie más. Siempre con el Monseñor. En uno de los audios se menciona el tarifario que se pagaría a los médicos que atenderían en la clínica. En ese contexto se escucha decir a Carlos Moreno, referirle a su persona lo siguiente: yo me he jalado a la crema innata de Loaiza. Pregunta, ¿por qué era necesario la participación del arzobispado en la firma de los convenios, cuando en la realidad quien iba a brindar las prestaciones de servicio de salud era en realidad la clínica osteoporosis? Señor presidente, primera parte de la respuesta. En ningún momento, como ustedes verán en los documentos y en el tarifario CISOL, porque se ha usado para el tarifario con la Iglesia, se habla de todo lo que el doctor Moreno ha dicho en ese audio y en esa transcripción de todos los servicios que él va a dar y que esto y desconozco totalmente. No estaba contemplado siquiera en la firma del convenio, ni está en los documentos, ni en los estudios técnicos, ni nada. En el tarifario CISOL, que se ha usado también para el convenio con la Iglesia. Esa es la... Sí, la siguiente pregunta. ¿Por qué era necesario la participación del arzobispado en la firma de los convenios, cuando en la realidad quien iba a brindar los servicios, la IPRES, era en realidad la clínica osteoporosis? Ya, señor presidente, la segunda parte. La institución Iglesia Católica es una institución privada, perdón, es una institución pública. Y al ser dueña de los establecimientos de salud, podría brindarnos a nosotros esos servicios. Entonces, por eso es que el vínculo, y el único vínculo permitido con la ley, es con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, en su momento, mencionó a otras instituciones que también están vinculadas a ellos. Como... ¿A qué ley alude usted por la cual la Iglesia, el arzobispado tenía que firmar ese convenio? Nosotros nos vinculamos por el decreto legislativo 1163. ¿En qué acápite? Y dígame, por favor, a qué se refiere exactamente. No tengo el número en la mente, pero es el... ¿Qué es lo que dice? Que el CIS está facultado para celebrar convenios y contratos con todas las instituciones públicas y privadas del país en pro de incrementar la oferta para los asegurados. Es el decreto legislativo que en su momento se llamó el de empoderamiento del CIS. Correcto. Pero el CIS podía firmar directamente con la IPRES, con la clínica osteoporosis. No. Permítame la pregunta. Sí podía, ¿por qué? Porque incluso la clínica tiene su registro en en su salud, que era quien daba la posibilidad para que se pueda firmar ese convenio. Y finalmente la clínica osteoporosis era una IPRES, y sí el CIS podía firmar con ella. Entonces, ¿por qué tuvo que hacerse ese convenio, cree usted, con el arzobispado? Señor presidente, entiendo perfecto su pregunta. El CIS puede contratar servicios, como dije, por el 017.14, por una prestación o dos, no para comprar carteras completas de servicio. Si la clínica de osteoporosis, como todas las otras que al presente brindan servicios al CIS, brindara un solo servicio, por ejemplo, lentes como PCE, lo hacía directamente con nosotros sin la Iglesia Católica. Pero acá estaba entrando toda una clínica con toda una cartera. Entonces, de servicios. usted quiere decir
que en todo caso el arzobispado se prestó a firmar primero un convenio con la clínica Osteoporosis para que el CIS pueda firmar con esa clínica un convenio por toda una cartera que no hubiese sido posible si es que no había esa tercerización? Por la ley solamente puedo firmar con la iglesia. Se necesitaba que la iglesia haga el rol de UJIPRES, un tema, unidad gestora de IPRES. Entonces, la iglesia, más que usar el término se prestó, la iglesia tenía que cumplir con el rol de UJIPRES, la gestora de IPRES, sea la iglesia sea por la clínica de osteoporosis, o sea por todas las que ellos tengan a bien después presentar. Hago la pregunta nuevamente. Sin que la iglesia, el arzobispado, hubiese hecho ese convenio con la clínica Osteoporosis, CIS hubiese podido firmar el convenio con toda esa cartera de ofertas que al final se firmó? Señor presidente, no lo hubiera podido hacer. La ley no lo permite. ¿Ustedes conocían finalmente que el arzobispado tenía algunos centros de salud propios que correspondían al arzobispado, pero que la clínica Osteoporosis no le pertenecía al arzobispado? Señor presidente, sí es cierto. Por ejemplo, el vínculo era Manchay. Sí. La pregunta es clara, yo no lo Manchay. La pregunta es clara. Por favor, sí, vamos ciñéndose a las preguntas. ¿Usted tenía conocimiento, ustedes como CIS tenían conocimiento, de que la clínica Osteoporosis, con quien el arzobispado había firmado un convenio, no le pertenecía en realidad al arzobispado? Cuando firmamos el convenio marco, nosotros no teníamos conocimiento. Posterior a la firma del convenio marco es que viene la iglesia, viene el arzobispado con la clínica Osteoporosis, y por eso es que se firma el convenio específico. O sea, no es muy coherente. Usted, para firmar el convenio marco, desconocía que la clínica Osteoporosis le pertenecía o no al arzobispado. ¿Eso me está diciendo? Sí, desconocía todos el CIS. Luego de eso, ustedes firman el convenio específico. Y ahí ya conocían que la clínica Osteoporosis no le pertenecía al arzobispado. Claro, justamente posterior a la firma del convenio marco, que era el vinculante para que todos los establecimientos... ¿Y por qué entonces, si ya conocían que no le pertenecía, por qué firman el convenio? Pero es que le estoy explicando, señor presidente, el arzobispado ya funciona como UJIPRES. O sea, podía haber firmado otro establecimiento de salud antes, era decisión ya del arzobispado. No, un ratito, correcto. Ajá. El convenio marco está claro. Lo que ahora no está claro es que ustedes, una vez que firmaron el convenio marco, no sabían si la clínica Osteoporosis le pertenecía o no al arzobispado. Por lo tanto, firmaron el convenio y no había problema. Pero luego ustedes ya conocen que no era verdad que la clínica Osteoporosis le pertenecía, o era una IPRES del arzobispado. Y no obstante eso, ustedes firman el convenio específico. ¿Por qué lo firmaron si ya conocían que eso no era cierto? Pero es que no está prohibida para la iglesia presentar a IPRES privadas como la de Centro Osteoporosis. Pero, ¿dónde dice, y yo he revisado la normatividad, dónde dice, incluso en los convenios, que el arzobispado podría presentar cualquier establecimiento de salud? No, dice los establecimientos que le pertenecían al arzobispado. Eso dice los convenios. Entonces, ¿cómo que no había nadie que le impida? El arzobispado se vincula a la clínica en base a un contrato, y en base a ese contrato, los aspectos legales en ese contrato hacían que el responsable de esa clínica era el arzobispado, porque el vínculo y el nexo, el pago, y a quien se le reclamaría cualquier mala atención de salud o lo que hubiera pasado con el seguro nuestro era al arzobispado. Sí, sobre ese tema, por si acaso, que quede claro, el convenio que firma el arzobispado, haciendo pasar
como si la clínica osteoporosis fuera su IPRES, fue una manera de cómo burlar la ley de contrataciones. Y en todo caso, cuando el CIS tuvo conocimiento de eso, a pesar de ello, firmó ese convenio sabiendo que no le pertenecía. Colega Segundo Tapia, una interrupción, y el colega Junior Lescano, la segunda interrupción. Sí, presidente, debería aclararnos aquí, a través de la presidencia, si usted sabe, entonces veo que nombra varias veces al CISOL, ¿no? Usted sabe que ahí también hay convenio marco, se hicieron transferencia de dinero, y que prácticamente el tema del convenio con el CISOL, con la Municipalidad de Lima, es una pantalla, ¿no? Porque en sí lo que es, hay contratos y subcontratos, o sea, hay privados, o sea, se utilizaría, presidente, solamente es como un cascarón, una fachada, este tipo de convenios marcos, convenios, etcétera, con el CISOL. Y bueno, como el tema del, está haciendo referencia a ello, pero yo quisiera, presidente, llevarlo acá al tema de las... él, en un momento así, está en el audio, dice que él no conocía el tema de la clínica osteoporosis y que lo conoció después, algo así, el convenio marco. ¿Cuándo se firmó el convenio marco a través de la presidencia? Para que responda el señor Aguirre y luego tiene la palabra el colega Junior Lescano. Señor presidente, señor congresista, el convenio marco se firma el 24 de agosto. El convenio marco se firma el 1 de abril y el específico el 24 de agosto. Ok. Colega Junior Lescano. No, quiero llegar a la pregunta. Ok. Está interrupción. Le damos la segunda interrupción, colega Segundo Tapia. Ya, pero tengo que complementar la... Esta interrupción, colega Tapia, son dos interrupciones, colega. La otra la tiene el colega Junior Lescano, le estamos dando una otra interrupción adicional. Adelante. Bueno. Existe en el siguiente diálogo Perano, gerente de la clínica osteoporosis, dice lo siguiente: pero el otro día estuvo aquí Carlos Aguirre con el jefe de CIS, Julio Acosta Polo. Dijeron que, si bien es cierto, no cubría oncología, y Moreno dijo, pero yo voy a hacer que cubra, pues, ¿no? Entonces, esto, digamos, y eso implica, presidente, de que el señor Aguirre, entonces, no solamente se fue solo, sino también fue con el señor Acosta y conversaron con el señor Peirano. O sea, sí conocía la clínica osteoporosis. ¿Para qué se iba entonces ahí, presidente, ¿no? ¿Para qué se iba a la clínica osteoporosis? Gracias. Para que responda, señor Aguirre. Señor presidente, señor congresista, primero, cuando fuimos a la clínica, no solamente fue el jefe del CIS y fui yo, fuimos toda una delegación del CIS para conocer las instalaciones, conocer a la institución que iba a firmar el convenio con la iglesia y por ende la iglesia firmar un contrato con la iglesia y por ende la iglesia firmar un convenio con nosotros. O sea, fuimos a conocer de qué estamos hablando. Uno. Dos, que el doctor Moreno se exprese de esa manera en el audio, como diciendo, no contempla, pero yo voy a hacer que contemple, pregúntenle al doctor Moreno. Yo también quisiera preguntarle eso. Colega Junior Lescano. Una cuestión de forma, señor. Estas clínicas privadas que a su vez contratan con una institución pública, en el caso del Arzobispado, de todas maneras tienen que dar cuenta o hacer algún contrato con el CIS, o solamente basta el contrato marco con el Arzobispado. Responda, señor Aguirre. Señor presidente, señor Lescano, el responsable absoluto, total y legal para nosotros es el Arzobispado, no es la clínica. Nosotros no tenemos ningún documento con esa clínica. El señor Walter Muñoz ha señalado ante esta comisión que cuando se firmó el contrato con la clínica, bueno, no dijeron la verdad, porque la hicieron pasar como si fuera de propiedad o parte del Arzobispado de Lima. Además, ha aceptado que la firma del convenio con el CIS sirvió para no cumplir con la ley de contratación del Estado para direccionar pacientes del CIS a una clínica privada. Para que nos explique, cuando su persona visitó la clínica, no se dio cuenta de que se trataba de una clínica privada y no un centro de salud del Arzobispado. Y yendo a la pregunta del colega Segundo Tapia, cuando Moreno dijo
El otro día estuvo aquí Carlos Aguirre con el jefe del CIS. Dijeron que no cubría oncología. A lo que Carlos Moreno responde, pero yo voy a hacer que cubra, pues. O sea, hay una jactancia, pues, de un poder absoluto. Claro, estamos hablando, pues, de la sola del presidente, ¿no es cierto? Y así a pesar, pues, su voz, ¿no? Si el CIS no había suscrito ningún convenio con la clínica de osteoporosis, entonces, ¿por qué su persona, en calidad de gerente de negocios y financiamiento del CIS, acude en compañía de Julio Acosta? Esas dos preguntas, por favor, puntuales. Primero, acudo con el señor Acosta y con otros funcionarios del CIS para conocer las instalaciones y el equipo médico y técnico que iba a brindar un servicio asegurado CIS, toda vez que íbamos a firmar un convenio con el arzobispado, señor presidente. Entonces, por eso es que fuimos a conocer. Dos, al señor Muñoz Cho, yo lo conocí recién el día 24 de agosto. Él era el representante legal, pero como dije, yo siempre he tratado todos estos temas con Monseñor Raúl Chau, en representación del cardenal. Y todos los manejos técnicos se hacía a través de nuestros equipos. Repito, al señor Muñoz Cho, yo recién lo conocí el día 24 en el acto protocolar de firma de CIS, arzobispado, y posteriormente la firma del arzobispado con la clínica. Desconozco por qué ese parecer y esa posición del señor Muñoz Cho al presente. Igual el señor Walter Muñoz ha declarado ante esta comisión que fue engañado y reconoció que no debió firmar el convenio con el CIS. ¿En dónde se firmaron el convenio específico CIS-Arzobispado y el contrato Arzobispado-Clínica? Señor presidente, se firmaron en las instalaciones del CIS, cuarto piso, sala de jefatura, en un acto protocolar. Ambos convenios, el CIS-Arzobispado y también el Arzobispado-Clínica. Sí, se firmó ambos convenios, primero el arzobispado con el CIS y después ellos, el contrato. ¿Quiénes fueron las personas que redactaron los convenios específicos? Los convenios específicos se elaboran en el área de la gerencia de negocios y financiamiento. ¿Sabe el nombre de quién es el gerente? Yo. Ya. ¿Y quién lo firma entonces? No. Se elabora, se hace una propuesta sí, técnica. Sí. De ahí pasa a la oficina de asesoría jurídica, quien es la oficina responsable del CIS de dar el visto bueno a todo documento que después va a firmar el jefe del CIS. ¿Quién es el jefe de asesoría legal? La directora de asesoría legal, la doctora Samantha Mendoza. Samantha Mendoza. Según el portal del MEF, en la distribución del gasto, el CIS destinó al Hospital Arzobispo Loaiza en el año 2014 algo más de 14 millones, 2015 59 millones, 2016 77 millones y un poco más. ¿Quiénes fueron los funcionarios del CIS que tomaron la decisión y autorización de dichas asignaciones presupuestales? Señor presidente, todas las transferencias son dispuestas por el jefe del CIS, quien firma la RJ. Nosotros hacemos los trabajos técnicos. Entonces, en el año 14, el jefe del CIS era el doctor Pedro Grillo. El año 2015, hasta el 5 de agosto, creo, también fue el doctor Pedro Grillo. Y de ahí lo sucedió Julio Acosta, como jefe del CIS hasta el final de todo este evento. Colega señor Tapia, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, quiero hablar un poco aquí del tema de los 15 millones que se hace una transferencia del CIS al Hospital Loaiza. Existe, en un momento, sí es cierto que tuvieron un acta de compromiso que lo había firmado usted como gerente de negocios, financiamiento, y el director del Hospital Loaiza. ¿Por qué lo firmó usted a través de la presidencia y no lo firmó el director, el jefe del CIS? Para que responda. Señor presidente, señor congresista, lo firmo yo porque era parte de mi competencia.
ver acuerdos menores, porque acá lo que prima es la transferencia, es un documento legal que se efectúa con una resolución jefatural. Pero esta transferencia contemplaba un acuerdo de correcto uso de dineros para tal función o para tal punto. Entonces, eso, ya como función mía de gerente, me encargaba de celebrar un acta y firmarla con el director general del hospital para su estricto cumplimiento. Y como usted podrá leer en esa acta, si no se cumplía, procedíamos pues a las sanciones correspondientes. Continúa el colega Tapia. Entonces, y cuando fue el director del Hospital Loaiza, fue acompañado del señor Moreno. Para que responda, por favor. Señor presidente, sí, en algunas ocasiones yo he podido atenderlos a los dos en conjunto. En otras ocasiones, por la actividad que yo tenía, los han atendido los equipos técnicos. Y ese, a través de la presidencia. Entonces, ese presupuesto de 15 millones, dicen acá que fuera un presupuesto extraordinario. Este presupuesto extraordinario, bueno, lo envían al Hospital Loaiza, pero el director del jefe de gastroenterología era el doctor Moreno. Entonces, ¿ustedes hicieron esa transferencia similar así de 15 millones a otro hospital? Responda, señor Aguirre. Sí, señor presidente y señor congresista, sí. Y si gusta, yo tengo acá un compendio de copias y está en el USB de todas las otras instituciones a las cuales también se les ha hecho ese tipo de transferencias. Sí, entonces porque, bueno, otras instituciones me han visitado y se han quejado porque no tenían, digamos, para sus insumos, medicamentos o compra de equipo. Bueno, en fin. El hecho está, presidente, de que, como dice, que debía ser correctamente gastado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y ustedes tienen alguna, imagino, para hacer seguimiento digamos, a la forma como van a utilizar el dinero del CIS, que es de los más pobres, ¿no? Y que usted está administrando solamente o gerenciando el CIS. Entonces, usted sabe que al final hicieron unas adquisiciones por 15 millones en las cuales, como presidente de ese comité, figuraba, digamos, de comités de adjudicaciones, el señor Moreno. ¿Sabía usted que el presidente de esas adjudicaciones era el señor Moreno? ¿Por 15 millones? Responda, señor Aguirre. Señor presidente, desconocía totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos las compras que efectúa el hospital. El responsable de las compras de un hospital es su director general y su equipo. Continúe, colega Tapia. Bien, o sea, ustedes entregan, pero dicen, debería haber el correcto destino, el correcto... si ustedes están hablando del principio, de que tiene que haber un correcto destino en cuanto a las inversiones, lo que se van a utilizar. Entonces, que quede claro que dice que él no sabía nada después. Pero sí, me piden una interrupción, si fuera tan amable, congresista. Colega Víctor Albrecht tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, amigo congresista Segundo Tapia. Por su intermedio, acaba de manifestar el señor Aguirre que la dirección general era la encargada de las compras. Entiendo, si no existe una oficina de abastecimientos, de logística, que es el responsable de las compras en las instituciones públicas, y si me puede dar el nombre del jefe o la jefa del área. Continúe, colega Tapia, para que responda el señor Aguirre. Responda, por favor. Señor presidente, con el señor congresista primero. El CIS compra prestaciones, servicios en salud. Y si tenemos una oficina de abastecimiento, logística, es para ver las compras internas del CIS, o sea, cosas de la operatividad de la institución. Nosotros no compramos ni medicamentos, ni insumos, ni guantes, ni gasas, ni camas médicas, nada, no compramos nada de eso. Nosotros pagamos por prestaciones en salud. Entonces, también respondiendo al señor Tapia, cuando yo superviso que el dinero fue correctamente utilizado, es para ver que eso se haya destinado justamente a pagar prestaciones en salud y no, por ejemplo, pues a construcción de pabellones o a uniformes o a canastas de Navidad, como está prohibido incluso por la norma. La segunda interrupción, colega Víctor Albrecht. Si tiene la amabilidad de darnos el nombre del funcionario o la funcionaria que era responsable del área de logística y abastecimiento, por favor. Responda, señor Aguirre. Claro, señor presidente. Le debería dar
como corresponde, el nombre de la directora general de administración de ese entonces, que es la abogada Patricia Pastor Mancilla. Si me puede responder la interrogante, no le he pedido el nombre de la directora general, presidente, le he pedido el nombre del jefe o jefa de abastecimientos o de logística. Gracias, presidente, por su intervención. Disculpe usted, señor presidente, disculpe entonces. El jefe de logística es una persona, fue el señor Campos en una primera etapa. Recuerda que hemos estado ya 2 meses. El señor Campos debería ser el primer nombre que doy y después tuvo un reemplazo. Que ya yo lo he dejado ahí, si lo habré visto un par de veces ha sido mucho, porque ya yo he salido de la institución. O sea, desconoce el nombre. El del actual, no tengo el nombre en la cabeza. Del anterior Campos, pero está en 2013, usted ahí... No, estamos hablando del presente. Porque, o sea, el anterior, el presente no, el anterior dice que es Campos, ¿no es cierto? El director de logística, ¿no? Que ha estado hasta hace semanas antes de que yo salga, 2 semanas, es el señor Campos. Era el jefe de logística de toda la administración. Eso están preguntando, pues Campos que no tiene nombre, ustedes, o Campos no lo conoce usted. El señor Campos. No conoce... Juan Campos. ¿Por qué? Bueno, hay que dejar claro que hay cierta reticencia de dar nombres ante las preguntas que se hacen. Colega Tapia, continúe. Disculpe, no es reticencia. A ver. No se le da la palabra, señor, por favor. Colega Tapia. Bueno, en un momento cuando le dicen que prácticamente ahí se va a hacer, el CIS cubriría varios servicios, pero no cubriría cáncer, ¿no? Y nos mencionó un nombre, de que ahí sí, dijo el señor Moreno, le dice que eso iba a coordinar con otra persona, y manifiesta que coordinó el señor Aguirre con la señora Mercedes Arauz. Si era pues, específicamente para esto, porque como no cubre cáncer, de repente conversando con la señora Mercedes Arauz iba a ser como es el asesor presidencial también Moreno y la señora Mercedes Arauz congresista, según vicepresidenta, entonces si era para eso, para ver el tema de cáncer, que pueda cubrir cáncer. Responda, señor Aguirre. No. Cuando yo estuve en Palacio de Gobierno y estuve en esa reunión técnica, reunión de trabajo, fue con la presencia del pliego INEM y para ver temas totalmente del pliego INEM, del Hospital de Neoplásicas, de sus requerimientos de financiamiento y en eso entraba también a tallar el CIS. Eran temas netamente de trabajo técnico, no tenía nada que ver. Presidente, gracias. Tapia. Entonces, continuando con este interrogatorio, digo, ahora ya nos ha dicho que el dinero del CIS es para pagar prestaciones, ¿no? A las CIPRES, ¿no? Y entonces, si él sabía, para ser más directos, que con esos 15 millones iban a comprar lo siguiente, miren, iban a comprar insumos, consumibles, accesorios, para extracción de cálculo, adquisición de equipos, ¿no? Contratación de una empresa prestadora de servicios de salud por 6 meses, contratación de una empresa prestadora de servicios de salud. Entonces, presidente, cuando usted se reunieron con el señor Moreno y el doctor García Bernal, ¿le conversaron a usted que el dinero que es para pagar prestaciones, ¿no? Atenciones para nuestros asegurados, le dijeron que iban a comprar estos equipos? Responda, señor Aguirre. Cuando nos reunimos con mesa de trabajo y este tema del doctor Moreno y del señor García Bernal, el médico García Bernal, ese tema está en un documento. O sea, esa reunión para eso no he tenido, pero está en un documento. Ahora, en ese documento indica que eso va a ser para potenciar las atenciones a los asegurados. Entonces, nosotros cumplimos con atender un requerimiento en base a una propuesta técnica y después, por favor, señor, quiero que entienda eso, ¿no? Nosotros hacemos una supervisión para ver si lo que dijeron lo cumplieron. Si lo cumplieron, se va a ver en las atenciones a los asegurados, en la disminución de la brecha. Pero si no lo cumplieron, entonces nosotros procedemos, como usted tiene el acta, a hacer las denuncias correspondientes. Adelante, colega. Toda vez que transferimos por adelantado. Bueno, presidente, entonces de esa manera queda claro que la transferencia es para pagar prestación y no para comprar todo este tema de aparatos por 15 millones. Y es más, presidente, yo quisiera saber, ya es bien raro pues que estamos en Lima, ¿no?
Yo trabajo en el Hospital Loaiza. ¿Cómo no va a saber el CIS está acá más en Lima? Entonces no le va a hacer seguimiento. Y es más, yo quisiera preguntarle acá si él tenía conocimiento, por ejemplo, que era la modalidad que utilizaban era para obviar las licitaciones, adjudicación simplificada o adjudicación directa. Entonces, y checklist y das a dedo, ¿no? Entonces, si él tenía conocimiento de esto, ¿no? Porque, y además, la OCSE en su momento y la Contraloría dijeron, oye, ¿qué están haciendo? ¿No? Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Y no. Entonces, ¿cómo la OCSE no le va a informar al Ministerio de Salud? ¿No le informaron al CIS? ¿O a usted no le informaron? ¿O le informaron a la señora Costa, etcétera? ¿No? Pero entonces, tenía conocimiento de lo que estaban realmente haciendo ya en el Hospital Loaiza y si con las recomendaciones de la OCSE y Contraloría, presidente. Para que responda, dando la bienvenida al colega Roberto Vieira. Adelante. Señor presidente, señor congresista, no, nosotros no teníamos conocimiento de ese uso que le estaban dando al dinero transferido. Presidente, para que nos diga si tenía conocimiento, por ejemplo, que ahí dentro del Hospital Loaiza, donde se atendían pacientes del CIS, habían, por decir, instituciones privadas dentro del hospital, en laboratorio, en tomografía y en general, donde iban prácticamente los pacientes del CIS. Y porque tenemos referencia que, presidente, que a ellos sí los facturaban puntualmente, a los privados, pero a los hospitales en sí les tenían, hasta el día de hoy le deben como 25, 30 millones. Entonces, es importante, presidente, que nos diga si ellos conocían que ahí existen instituciones prácticamente privadas y, por último, presidente, si, por ejemplo, si tenía conocimiento que en el marco de estos, por ejemplo, dice contratación de una empresa, que para un tomógrafo, por ejemplo, ¿no? Cerca de 1 millón de soles por un determinado tiempo para que puedan atender a los pacientes, ¿no? Entonces, un tomógrafo del cual resulta que al final, cuando se dan cuenta, la empresa que ganó ni siquiera tenía el tomógrafo en el hospital. Tenían que mandarlo a la avenida Arequipa, a los pacientes del CIS, para que puedan atenderse. Entonces, si tenía conocimiento de esta situación. Responde, señor Aguirre. Señor presidente, señor congresista, no tenemos conocimiento de esta situación. ¿Y por qué? Porque no está en el ámbito de nuestras competencias. Es el Instituto de Gestión de Servicios en Salud, el IGES, el que tiene que ver. Todo lo que usted está detallando, que es correcto, que existe, pues es el IGES, es el pliego que comprende a todos los hospitales de Lima Metropolitana. Nosotros como aseguradora pagamos por una prestación brindada a nuestros asegurados, pero todo lo que usted dice, cómo gestionan el dinero como un director de hospital y todos los malestares que ocurren dentro de un hospital, es el IGES quien tiene que ver y que sí afecta al CIS, porque si un hospital no funciona, claro, transparentemente, el paciente, el asegurado, el que recibe la prestación, no la va a recibir correctamente. Sí. Unas últimas preguntas, por favor. Según el flujograma de referencia y contrarreferencia, para derivar pacientes del CIS, se entiende que el paciente llega a un centro de salud estatal, luego de ahí es derivada, según el tema, a un hospital. Y el hospital de referencia se derivan a los pacientes a una IPRES, ¿no es cierto? Me imagino que se puede derivar a una IPRES también privada o pública. En el caso, cuando se firma un convenio, en ese caso, con el arzobispado, que es una institución pública sin fines de lucro, ¿cómo está el flujograma? Señor presidente, con el caso del arzobispado, es el arzobispado quien representaba a las instituciones. Al presente hubo una nomás, pero es... Pero, ¿a qué instituciones? O sea, a las instituciones, a las IPRES, bajo su ámbito. Entonces, en el caso del arzobispado, la derivación de un paciente, en el caso de los arzobispado, era directamente a la clínica que ellos podrían estar indicando. O sea,
esa firma de ese convenio con el arzobispado prácticamente evitaba el flujograma normal que consistía en paciente, bueno, llegaba al hospital y el hospital podía ser derivado a una IPRES determinada. El paciente, mediante eso, ya no iba a un hospital de referencia para ser referido, sino que directamente iba, en este caso, a la clínica osteoporosis. ¿Eso es cierto? Sí, quiero complementar. Le explico. Con el caso de los asegurados SIS, existe al presente una norma de la autorreferencia. O sea, es cierto, señor presidente, lo que usted dice. Un asegurado SIS pertenece a un hospital de referencia. Si quiere ser atendido en otro lugar, porque así se considera, se hace una referencia. Pero salió una norma de la autorreferencia. Entonces el asegurado ya decidía dónde ir. En ese sentido... ¿Qué norma es esa y cuándo salió, por favor? Es una resolución jefatural. Resolución jefatural. ¿De qué fecha, por favor? O dígame el mes, por lo menos. Sí, me comprometo, si puedo alcanzarla. ¿Es de este año? Es del año pasado. Más o menos medio año a año. Es de comienzos, creo, del año pasado. Yo me puedo comprometer a buscarla porque es de la parte prestacional, no es parte financiera. Es parte prestacional, parte médica. Le voy a rogar que nos haga ese documento. Ya, porque pero vamos al tema en sí. Entonces, ¿es cierto lo que le manifesté? Entonces, ahí complemento lo que usted dice. Bajo esa norma, entonces, por ejemplo, un asegurado SIS puede ir de frente a un hospital o también y escoger un hospital, o puede ir a un... No, está bien, iba a un hospital, correcto. La idea es otra. Y el hospital ya llegaba el paciente, ya sea, digamos, de una posta, centro de salud, llega al hospital. Pero el hospital finalmente lo refería a una IPRES, ¿correcto? A una IPRES privada, así es, ¿no es cierto? El hospital, sí, los hospitales de Lima están facultados a tercerizar. Por eso, pues, referían los pacientes a una IPRES privada, ¿correcto? Sí, claro. Entonces, el paciente que usted dice, cuando después de esa norma que salió, ¿el paciente podía ir directamente, sin ir al hospital, directamente a una IPRES privada? No. Entonces, no, pues, entonces, finalmente, la idea es que se firmó ese convenio para bloquear que el paciente tenía que ir a una clínica, a un hospital y ser referido. Con ese convenio, el paciente iba directamente a la IPRES de la clínica osteoporosis. Eso que quede claro. Otra pregunta. Permíteme, por favor, ¿sí? Hay 3 preguntas puntuales. A ver, una interrupción. Sí, presidente, es importante que esto quede claro. ¿Sabe por qué iban a la clínica, al arzobispado de Loaiza, de Lima? Porque ahí en el decreto legislativo 1163, que se dio en el tiempo de la ministra Midori, de Javish, y que esto, presidente, es puntual, o sea, a las IPRES públicas lo puedes tomar a dedo. En cambio, para una IPRES privada deberías hacer una convocatoria a licitación. Entonces, por ejemplo, el CISOL es una IPRES pública, o CISOL adscrito a la Municipalidad de Lima. Entonces yo simplemente digo, a dedo, el CISOL, porque es una IPRES pública. Ahí tú evitas la convocatoria a licitación. Eso va a ser a dedo. Y aquí lo que querían hacer es, a dedo, el tema también del arzobispado de Lima. Y sí, no, solamente quería aclarar, porque también es importante porque el presidente lo ha preguntado. Y en cambio, se obvia ese paso, presidente, de la licitación. Gracias, presidente. El señor Aguirre indicó que el SIS hace transferencias económicas en base a producción a los hospitales del MINSA. ¿Por qué el SIS, no quedó claro para mí, sí pagaba puntualmente a las empresas prestadoras de salud privada IPRES, a las privadas? Y a los centros de salud públicos demoraban hasta 6 meses. Y obviamente ocasionaban el quiebre del sector. ¿Por qué esa diferenciación? Señor presidente, una acotación también. El SIS, mi gerencia, transfería dinero para pagar a las prestaciones de salud del sector público. Ya. El sector público
los hospitales Minsa, ¿no? Con ese dinero, si tenían terceros, o sea, IPRES privadas también vinculadas a ellos. Pero no es la pregunta. La pregunta es clara. En los convenios que tenía el CIS con IPRES privadas, a eso me refiero, no tarjetemos las cosas. ¿Por qué se pagaba a los convenios que tenían ustedes? Con las privadas le pagaban a tiempo y a las públicas demoraban 6 meses y un poco más. Ya, a las privadas con las cuales hay contrato al amparo de la SEC, del 017-2014, y por ley de emergencia, señores, disculpen, no se les pagaba también a tiempo. También teníamos quejas porque nosotros dependemos de los recursos que nos da el Tesoro y esos recursos han sido insuficientes. Entonces, tenemos atrasos con las instituciones que también nos han brindado servicios, por ley de emergencia o por contratación. Yo, una vez más, en realidad, para que usted conozca, el hecho que usted no afronte las preguntas, estoy haciendo una acotación. Eso implica que en algún momento seguramente podemos pasar a situación de investigado. Acá nosotros tenemos documentación vasta de donde a las IPRES privadas sí se les pagaba a tiempo o se demoraba de repente un mes, pero a las públicas era a las últimas que se les pagaba. Hay reportes de eso. La pregunta es, ¿por qué en todo caso hacían esa diferenciación en el pago? Públicas, privadas sí, y públicas espero un poco más. Ya, señor presidente. Las privadas, pagos, como dije, por esos dos conceptos, ley de emergencia y SEC, tenían un tratamiento distinto. Que se disculpe, yo no he hecho esa tingencia. Conteste lo que le preguntamos. Sigue rehuyendo usted a contestar. Disculpe, pues, yo no le pregunté un momento en caso de emergencia, que se entiende que seguramente tendrá un tema privilegiado. Hago en condiciones normales, por favor. Ya. Pagar privados en base a la SEC, tengo que especificar eso, disculpe, por favor, porque es la única forma, el mecanismo que tengo de pagarles. Tiene un tratamiento más abreviado, porque es contrapresentación de factura. Una IPRES privada nos brinda el servicio y nos presenta su factura. ¿Por qué? Porque como ya firmaron un contrato... Ya, le presenta la factura y usted paga. Sí, en el caso de las públicas, ¿no le pagan cuando presentan una factura también? No, en primer lugar, el sector público no nos factura. Se liquida la producción. O sea, se les transfiere un dinero, trabajan con ese dinero y se ve si lo han atendido, lo han utilizado en la atención de nuestros pacientes. Eso es donde se ve, en los FUA, formatos únicos de atención, que es donde cargan la producción. Entonces se liquida la producción y en base a la presentación del hospital de información de atención a los asegurados, uno les hace la siguiente transferencia. Ya. O sea que el mecanismo de pago que tiene cada una de ellas impedía que se cumpla con el pago a tiempo de las entidades públicas. Para mí quedó claro. La última pregunta, por favor. Y esto es muy importante. ¿Cuál es la razón por la cual se suscribe el convenio con el arzobispado? Esa parte no quedó claro, por lo menos para mí. ¿Acaso no se podía firmar directamente CIS con la clínica osteoporosis? En primer lugar, señor presidente, y lo digo con todo respeto y humildad, es primera vez que estoy en esta situación y por eso es que no quiero que se tome a mal el hecho que a veces no puedo quizás puntualizar como usted me lo está pidiendo, pero por el tiempo también que se me otorga. Segundo, el arzobispado de Lima me presenta a mí un problema. Tienen centros de salud que no pueden sostener en base a la caridad y quieren vender esos servicios de salud al CIS. Entonces, es por eso que se da la reunión de septiembre del año pasado, que ya comenté. Permítame, por favor, ¿sí? Ajá. A ver, yo entiendo que el arzobispado tiene otros centros de salud. Esa no es la pregunta. Yo estoy pidiendo específicamente, por favor, y también con mucho respeto, pero por favor, abordemos la pregunta. Yo estoy hablando de lo que es arzobispado, finalmente, clínica osteoporosis. ¿Por qué se firma el convenio con el arzobispado si el CIS podía firmar el convenio directamente con la clínica osteoporosis? Como mencioné, con la clínica de osteoporosis, si nos vendiera un producto,
sí, al amparo del 017, pero nos vendía toda una cartera de servicios y eso no, por ley no podemos comprarle a ningún privado en el país, una clínica, toda una cartera de servicios. O sea, ¿hay algún dispositivo que dice que cuando se firma un convenio, en este caso con el arzobispado, sí podría venderse toda una cartera de servicios que, bueno, que está en el convenio? ¿Eso nos quiere decir? Claro, por eso la presencia del arzobispado era porque cualquier institución, ¿ya? No solamente la clínica de osteoporosis, cualquier institución podía venderle toda una cartera de servicios, o sea, volverse un hospital más, se podría decir, dentro de todo el universo de prestadores y que por ende podían atender más a nuestros asegurados. Esa fue mi intención. Gracias, señor Aguirre. Agradecemos de verdad y valoramos toda la información que nos ha brindado. Entenderá usted también que nuestra función es llegar a la verdad de estos hechos. No hay ningún ánimo de molestar, que es nuestra función. Y si en algún momento de repente no se estuvo cómodo, la disculpa del caso. Dicho esto, suspendemos brevemente la sesión para que venga el siguiente invitado y usted puede retirarse cuando lo crea conveniente. Por favor, los documentos que nos dijo, sí, por favor nos puede dejar con la Secretaría Técnica. Gracias. Muchas gracias, señor presidente y señores congresistas. Y sí, quiero dejar documentos. Si usted me dice cuál es el procedimiento. Sí, con el secretario técnico. No. No se puede sentar, dice, ¿no? ¿Me paro? ¿Cuál es el protocolo? Venga por acá. Ah, ya, mejor sí. ¿Dónde nos vamos? Acá está. Espera.